Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Nos acompaña una mujer increíble, multifacética, escritora, bailarina, fotógrafa, entre muchas otras cosas. Ella es creadora de un proyecto increíble que se llama Desarticulados, un proyecto de sanación a través del movimiento del cual nos gustaría compartirles y conocer más. Mi querida María Fernanda Armela, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Qué bueno, mi Fer, nos da mucho gusto. Por favor, vamos a empezar con Desarticulados, si te parece. ¿En qué consiste? Claro que sí. Desarticulados es un proyecto, como ya bien dijiste, que habla sobre la sanación a través del movimiento. De repente decir sanación a través de la danza es un Ok. poquito fuerte para muchas personas que no están familiarizadas con mover, ¿no? Mover Ujú. el cuerpo. Pero cuando decimos movimiento, inmediatamente se abre a un público más grande. Y movernos, todo el mundo nos podemos mover, hombres y mujeres. Y realmente entonces es una invitación para todo mundo que tenga un cuerpo, que mueve el cuerpo, porque hay muchísimas cosas que se alojan en él, Ok. emocionales, que la danza o el movimiento viene a ser una terapia magnífica. Por supuesto. ¿Y cómo nace este proyecto? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo fuiste construyendo, Fer? Desarticulados en sí el proyecto nace porque yo llevo bailando toda mi vida. Desde muy chiquita empecé con jazz, técnica de jazz, ballet, danza contemporánea, hip hop, hice de todo. Y siempre, cuando teníamos que hacer audiciones de baile o cuando estábamos en algún curso, iba a haber siempre una sesión que fuera improvisado. No había Ok. una coreografía que seguir, era improvisar. Y a mí me daba pánico improvisar, porque si no me dabas un paso que seguir como, ¿quién soy yo? ¿Desde dónde creo este espacio para improvisar? Cuando fui creciendo, me di cuenta que lo que más disfrutaba de improvisar no era hacer el despliegue de la técnica que había aprendido, sino era conectar justamente con todos estos personajes internos que tenía y poderlos plasmar en la danza de una manera muy orgánica que ni siquiera se veía como danza a lo que estábamos acostumbrados a ver. Wow. Era una improvisación donde podía desconfigurar mi rostro, de ahí viene desarticular mi cuerpo, desarticular mi rostro, e inclusive era hasta bizarro verme improvisar a mí, pero era para mí como la danza se convirtió en una sanación y en un filtro de muchas cosas que me fueron, digo, que a todos nos pasan cuando vamos creciendo. Entonces, después llegó un momento que decido que no quiero ser bailarina como tal, que Ok. tampoco quiero poner una academia de baile, que quiero seguir explorando qué más hay en todo ese inter. Hice fotografía, documental, muchísimas cosas, hasta que llega a mí el mundo de la yoga, de la práctica de yoga, de meditación. Empecé a leer muchísimas cosas que me hicieron cuestionarme, ahora sí que todos los valores que daba por sentado. Y muchos años después de viajar mucho, viví en Mazunte, estuve en Wow. centros holísticos, donde también hubo un acercamiento a la danza desde otro approach más de salud, es cuando después de casi un año de investigación sobre qué era somática, cómo somatizamos las emociones a través del cuerpo, nace Desarticulados. Qué increíble todo lo que nos acabas de contar, este contexto que ya nos muestra una imagen mucho más nítida de lo que trata este proyecto y lo que hay en el trasfondo de él, cómo hay muchos años que han transcurrido que al final concluyen o en este momento terminan en este gran proyecto de Desarticulados. Platícanos, por favor, cómo fue tu experiencia cuando comenzaste con el yoga, con la meditación. ¿Qué cambió en ti con estos viajes, con estas experiencias, con este cuestionar los sentimientos y percepciones que tenías establecidos y que pones en esta mesa de la duda y que puedes comenzar también a crecer y a sanar? Bueno, justamente ha sido un camino que yo creo que no terminaríamos de platicar ahorita, Okey. pero lo que más me llevo es que justamente en todo este cuestionar quién soy, ¿no? Porque decía un maestro, si yo te pregunto quién soy, probablemente me vas a decir, bueno, soy María Fernanda, me llamo. No, no, ese es tu nombre. Sin tu nombre sigues siendo tú. Entonces, ¿quién eres? Bueno, tengo casi 30 años. No, 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 pero esa es tu edad. A los 13 seguía siendo María Fernanda. Bueno, soy bailarina, soy fotógrafa. No, no.
Si te dedicas a otra cosa, sigues, ¿quién eres? Y entonces dice este doctor, la gente va a decir cuántos hijos tiene, qué hace, va a tratar de Ujú. decir todas estas cualidades del mundo, ¿no? Pero cuando los acorrala y en verdad no te queda nada más que decir, bueno, creo que soy una conciencia, soy eso que ve que esto está sucediendo. Entonces no soy ese pensamiento o ese hacer o esa profesión o ese rol, soy quien se da cuenta de todo esto. Y entonces eso a mí me voló tanto la cabeza que siento que pasaron muchos años para que yo fuera integrando esa idea. En eso tuve que agarrar diferentes herramientas que no nada más las tenía que vivir en teoría, porque como dicen, si tú vives en la teoría, eres ignorante, Sí. necesitas integrarlas en experiencia, en sentirlas en el cuerpo. Y ahí es donde integré todas estas prácticas como yoga, y no nada más yoga, lo que es las posturas, lo que conocemos acá en Occidente, sino yoga como toda una filosofía de vida, entre otras cosas. Y bueno, fue una búsqueda muy profunda de quién soy, cuál es mi rol en este mundo, qué servicio quiero dar a la humanidad y cómo eso a mí me conecta con mi ser divino, podemos llamarle Dios, Madre Ujú. Naturaleza, el universo, con lo que cualquier persona se identifique, y cómo unirme con eso más allá del rol que yo jugaba como María Fernanda. Guau, es que ¿quién soy? Debe ser una de las preguntas más profundas, filosóficas incluso, que se puede plantear el ser humano, porque es cierto, contestamos con nuestro nombre, con nuestra edad, con nuestra profesión, con nuestros gustos, y si quitamos eso, ¿qué es lo que queda? ¿Hasta qué punto nos hemos convertido en lo que creemos que somos o en lo que los demás nos han hecho creer que somos, con estas etiquetas también sociales que vienen por afuera, que te pueden decir, oye, Fer, es que tú eres muy esto, y tú te lo crees, tú eres muy buena para esto, o eres muy mala para lo otro, o tienes un carácter así, pero en realidad simplemente vamos adoptando esta conciencia o este formato que nos van dando y nunca nos cuestionamos quiénes somos en realidad y saber que lo podemos cambiar y que podemos crecer, que podemos mejorar y que podemos sanar. ¿Cuáles serían, Fer, estas herramientas que nos dijiste ahorita? Mencionabas, por ejemplo, el yoga, que te ayudaron a no dejarlo únicamente en la teoría, porque pues incluso te puedes perder en en el ámbito teórico, cómo bajarlo con estas herramientas para poderlo palpar, para poderlo profundizar en ti, en tu ser. Siento que cuando empiezas a leer sobre estas cosas y empiezas a cuestionar todas esas cosas que te quitaban tu paz y empiezas a cambiar y ver qué pasa si hago esto diferente ahora, me voy a sentir diferente. Cuando hay realmente como una ruptura en eso Ujú. que creíamos y entra luz a algo nuevo y funciona, ahí está el gancho. Pero siento que algo crucial, y también por eso esto me lleva al proyecto, fue poderlo integrar en mi cuerpo. Yo tenía mucha teoría, me encanta leer, soy como una geek de ver documentales, de leer, de... Entonces me sabía toda la narrativa, ¿no? Del mundo Sí. espiritual, pero siento que fue cuando estás en una clase de yoga y boom, te rompes y lloras. Cuando estás en una clase de danza y algo sale, algo que te está dejando incómodo, o tienes una lesión en el cuerpo, o tienes esa relación tan incómoda Ujú. y que te reta tanto y que después del rompimiento es todo un duelo y entonces buscas ayuda y acabas con tu psicóloga, que tu psicóloga te hace volver a ti y no que le eches culpas a los demás y es que él hacía y esto era, sino que cuestiones realmente por qué yo estoy sintiendo todo eso y desesperadamente busques una forma de sentirte mejor desde lo que tú sí puedes cambiar, cambió mi vida. Porque Guau. entonces en lugar de tener un papel de víctima, al tú decir yo soy la que puede cambiar cómo me siento, todo cambia. Y cuando encuentras ese poder, entiendes que cuestionándote y abriéndote a nuevas herramientas, puedes cambiar muchas cosas. Entonces, integrarlo en mi cuerpo, quiero decir, por ejemplo, no nada más decir que la meditación es increíble, sino realmente irme al retiro de 10 días de silencio y ver qué se siente sentarme 8 horas a meditar diarias. Ponerme a hacer una práctica de yoga y darme la oportunidad de llorar en Shavasana. Y como Perdón, ¿qué es estas, Shavasana? Shavasana es la última postura, Ah, ok. donde terminas la Ya. práctica, que ya es como un, como la Punto rendición final. total, ¿no? Ujú, ok. Y una parte que también fue elemental para mí fue viajar. A mí me gusta mucho, mucho, mucho viajar. Y me acuerdo que no siempre tenía el quórum que yo quería para viajar. Y mi mamá era como,
¿cómo te vas a ir sola? Eres mujer y estás súper joven y no te Sí. puedo dejar que te vayas sola. Pero fueron pasando los años, la fui convenciendo y esas experiencias de estar sola y sentarte con tu soledad y a veces pensar, ¿qué estoy haciendo aquí sola? Y poder ver todo eso que te duele y también luego poder convertirlo en algo luminoso, en este proceso, en este lugar que no es tu zona de confort, que no es tu casa, que no es tu país, que no es tu idioma, creo que a mí me dieron una idea más compleja de todo lo que era y de todo lo que podía ser. Y que eso es algo que no es estático, que se sigue Ujú. transformando y que pensar que voy a ser la que era siempre es algo imposible. Todo el tiempo Sí. estamos cambiando y todo va a pasar, lo bueno y lo malo. Entonces también empecé a atravesar las cosas que me pasaban con más desapego. Wow, qué increíble todo lo que nos acabas de comentar, porque es cierto, los seres humanos somos seres que están en constante crecimiento, en constante evolución, solo que muchas veces tal vez estamos atados a ciertas cadenas invisibles que no las vemos, pero que no nos dejan avanzar, que nos tienen estancados y como dicen, el agua que se estanca se echa a perder. Entonces tenemos que estar en movimiento, en flujo, para poder sentirnos bien, para poder estar mejor, para poder sanar aquello que nos ha lastimado, que nos está doliendo, las heridas que tenemos tal vez desde la infancia, con lo que vamos creciendo, pero no es fácil muchas veces poder llegar a este punto. ¿Qué ha sido lo más complicado para ti en este viaje? Porque escuchamos pues la parte bonita o el resumen de todo lo que ya viviste, en donde alcanzaste muchas cosas muy padres para ti, para tu vida, pero imagino que también hubo algunos momentos complicados en el camino. Claro, y muy. Pero justo es eso, como cuando tú sales de ese papel de víctima y en lugar de pensar que todo te pasa y todo mundo te hace, tomas otra vez ese poder, siento que sentarte con lo incómodo Ujú. no es algo negativo, es algo que tiene que suceder. Y es parte de lo que me llevó a la investigación del proyecto, justamente, porque había una mujer que decía, es una bailarina y es investigadora, pero ella dice lo siguiente. Ella dice, todo nuestro Ujú. ser entero, reacciona a los sentimientos. Ok. Por cada pensamiento que tenemos que está respaldado por un sentimiento, hay una reacción muscular. Entonces ella decía, imagínense, nuestra herencia biológica o la herencia biológica del ser humano son todos estos patrones musculares y en ellos se graba todo pensamiento emocional. Entonces, como, wow, exacto. Fue un así golpe en la cabeza. No es que lo que me pasa solo sucede a nivel de la mente. Ujú. Realmente, por más sutil que sea, hay una reacción o una tensión muscular. Y el cuerpo por eso va perdiendo elasticidad, el cuerpo por eso se estresa y el cuerpo por eso respira menos, el cuerpo por eso empieza a tener lesiones, porque es verdad que el cuerpo está vivo por sí mismo, no solo porque yo estoy viva y escucho una voz en mi cabeza y emito juicios y puedo pensar, no, el cuerpo por sí mismo está vivo. Los huesos no nada más dan estructura al cuerpo, literal generan células sanguíneas. Las células son un universo en sí mismo, se pueden interconectar, se pueden comunicar, se reproducen, se regeneran. Y la fascia, que es este tejido que se entrelaza entre músculos, tendones, ligamentos, también guarda muchísimo trauma y muchísimas emociones. Entonces, ¿cómo integro todo esto que me pasa y cómo integro toda esta incomodidad que ya vi que yo puedo cambiar si mi cuerpo está desconectado? Claro. Tiene tanta tensión que está desconectado. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo podemos conectar? Y me voy a lo que pasa en el día a día Ujú. con lo que comemos. ¿Cómo podemos conectar con nuestras relaciones? ¿Cómo podemos conectar con nuestras amistades, con nuestra familia? Si el primer elemento de conexión con esta tierra es el cuerpo y está en el olvido, porque está tan tenso. Y ahí es donde entra toda la parte de una herramienta física para empezar a descubrir qué hay. A lo mejor alguien que va al proyecto solo se siente ansioso, tiene depresión o está medio triste o se siente muy cargado, topado con pared.
no tiene idea de lo que va y en el momento en que empieza a mover el cuerpo, viene sensación de llorar o viene un recuerdo de esto o algo pasa porque en verdad el cuerpo sufre una ruptura a nivel celular Sí. y entonces ahí hay un paso para poder trascender la parte corporal y ir a trabajar lo que sucede a nivel mental. Entonces, creo que es una integración de todo, pero me quedo con eso, con que la forma en la que yo trabajé las cosas difíciles fue buscar ayuda, buscar herramientas. Podemos entender qué nos pasa, pero si no hacemos algo por sanar, por buscar a alguien, por pedir ayuda, nunca vamos a empezar con un camino de cuestionar o de sanar. Por supuesto. Y me gustó mucho lo que hablas acerca de la integración, porque somos tanto alma, espíritu, como también el cuerpo, y dejar una a un lado es perjudicar a la otra, aunque no nos demos cuenta. Y es cierto, los sentimientos, los pensamientos, las emociones, pues cuántas veces no estamos estresados y cada quien lo refleja de una manera tal vez diferente, pero que nos empieza a doler acá atrás en la espalda, o que estamos muy ansiosos y nos empiezan a salir incluso ronchas y demás, se empieza a reflejar y tenemos que tener muy consciente qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, por qué lo estamos sintiendo de esa manera, por qué una situación que tal vez para otra persona podría ser de lo más cotidiana nos está afectando tanto, qué hay detrás y entonces comenzar a sanarlo poco a poco. Me encanta, Fer, el tema del movimiento y quisiera regresar al proyecto de nueva cuenta. En Desarticulados vi por ahí que eran 4 bloques, ahorita hay 2. Ujú. ¿Nos podrías platicar en qué consiste cada uno de estos bloques o por qué se divide de esta manera para que podamos darnos una idea? Claro, bueno, la idea de dividirlos en bloques es porque para mí hay demasiada información en todo el mundo que viví de la danza y luego todo el mundo que transité por la parte más espiritual, podemos decirle holística, y no sabía cómo empezar a estructurar tanto. Entonces, cuando se me ocurre que iba a ser en cuatro, fue Ujú. porque se me ocurrió. Okey. Fue una manera que tú se te hizo bien para poderlas dividir y para poder llevar Exacto. el caminito, Como que cómo empiezo a construir algo cuando es una masa enorme. ¿sí? Entonces dije, bueno, vámonos poco a poquito. Lo primero que yo quería introducir a un proyecto de movimiento es movernos mucho. Entonces, el primer bloque es una clase muy dinámica. Luego la gente se asusta como, ay, es que yo no sé bailar o cómo voy a llegar y no tienes que tener para nada experiencia en danza y de hecho no tienes que estar ni siquiera nervioso porque vas a ir a seguir instrucciones. Aunque sí va a ser tu movimiento, yo no voy a montar una coreografía, no es que a ti no te salió y al otro sí, porque cada quien va a Mm, moverse en ese movimiento que sale de su alma con una guía mía. Esta guía tiene que ver con visualizaciones o cosas que yo les voy a dar una pauta para que puedan seguir. guau. Durante todo el bloque es como si yo les digo, es como si fuera una conferencia al movimiento, porque nos Ujú. sentamos, escribimos sobre ciertos ejercicios y técnicas más como del lado psicológico. También yo cuento muchas anécdotas. A mí, mi forma de enseñar siempre es como contando mi experiencia. Y por lo mismo que este proyecto tal cual sale de mi experiencia y no es una técnica que yo aprendí y estoy repitiendo, lo creé desde cero con mi experiencia. Ahora sí, me decía una amiga que tu experiencia sea tu primer marco de investigación y es lo que hice. Guau. Entonces, cuento muchas historias y después vamos a cada uno de estos ejercicios. Pero, por ejemplo, el segundo bloque es una clase menos dinámica, también hay movimiento, claro, pero vamos más ahora a la respiración. ¿A qué pasa cuando nos podemos anclar a la respiración como otra de las herramientas? Y así consecutivamente, el 3 y el 4 siguen en un proceso creativo que de hecho me estoy debatiendo si estos últimos 2 bloques sean formato de clase taller, Okey. porque el fin del proyecto siempre fue hacer un retiro con los 4 bloques de danza, sesiones de otras disciplinas y charlas sobre somática y psicología, más integral como un proyecto de 3 4 días. Creo que el bloque 3 y el bloque 4 probablemente solo entren en el formato de retiro. Eso todavía lo Le estoy estás afinando. perfecto, pero es una estructura muy padre, muy bonita y que puede ayudar muchísimo a las personas que se quieran integrar para poderse conectar con ellas mismas, para poder liberar, para poderse sanar de aquellas cosas que tal vez nos estén inquietando en el día a día. ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Cada cuánto son estas sesiones o cómo está para la gente que tal vez nos esté escuchando y digan, ¿saben qué? Yo me quiero lanzar y quiero vivir esta experiencia.
Pues realmente es muy aleatorio cuando ponga las Ok, fechas. Ahorita todavía hay bloque 2 en Monterrey la próxima semana y a finales de este mes hay bloque 2 en Saltillo, el 25. Es aquí en Saltillo de ok, febrero. El bloque uno justamente este lunes ok. terminé en Monterrey. Eventualmente volveré a dar bloque uno, eventualmente se repetirá bloque 2, pero por ahorita solo hay 2 sesiones de bloque 2 disponibles, Ah, perfecto. que no son consecutivas. O sea, las clases están planeadas como una clase por sí misma, aunque claro que llevan un hilo conductor. Pero si hay personas que no tomaron bloque uno, totalmente son bienvenidas al bloque 2. Eso es bien importante. Y ya después podrían tomar el bloque uno sin ningún problema. Claro, claro, claro. Oye, Fer, ¿cómo ha sido para ti el poder ver estas dos grandes pasiones que tienes en tu vida? La danza, por una parte, que lo has hecho desde pequeñita, el tema espiritual u holístico que descubriste por el otro, y verlos combinado en un proyecto que tú creaste. ¿Cómo es para ti? Para mí es tal cual así lo describo. Es como cuando ves una serie y cada capítulo es como una novela en sí misma y a la cuarta temporada todo hace sentido. Así ha sido mi vida. Es como, es que me gusta escribir y soy comunicóloga y entonces también me gusta el cine documental, pero también le sé a las redes sociales y a la publicidad, pero luego también quería abrir un gimnasio de escalada un tiempo porque me gusta mucho la montaña y soy bailarina y doy clases de yoga, doy clases de baile, ahora guío ceremonias como ¿qué voy a hacer? Y cuando llegó a la realización de que lo quería era dar un servicio, yo descubrí en un punto de mi vida, mientras yo esté dando un servicio, no hay manera que yo no reciba amor. Entonces, para Wow. mí es como un intercambio. Si yo doy un servicio, siempre se me va a regresar. Y definitivamente me di cuenta que la fotografía no estaba alineado con eso. Lo demás sí. Y lo otro era realmente mi hobby. Entonces, Ujú. en algún punto de mi vida, hice el switch de entonces tengo que crear algo que me permita trabajar de esto el resto de mi vida y entonces no va a ser un trabajo, ¿no? Claro. Pero para mí es muy fácil, como me he expuesto a muchas cosas diferentes, siento que me han ido guiando, siempre me he sentido muy guiada, pero algo que definió mucho en los últimos 2 años hice un viaje a Costa Rica, me fui a una granja de permacultura con una amiga en medio de la nada en Costa Rica. De hecho, para llegar o eran 2 horas de caminata por la jungla o tomar una lanchita de 20 minutos. Ok. Y ese lugar no tenía nada. Era una finca donde se aprendía sobre qué es vivir en comunidad, la permacultura, cómo, pues toda esta información sobre la tierra y maneras más sustentables de vivir. En este lugar, bueno, no había baños regulares, eran baños secos, o sea, con tierra, porque todo eso se compostaba y en algún punto se regresa a la tierra para fertilizarla. Ok. No había luz eléctrica, eran paneles solares, entonces Costa Rica tiene grandes temporadas de lluvia. Ujú. Obviamente, si era una semana que llovió, pues no hubo sol, entonces pues no hay No hay energía. comida Ujú. que se necesita energía, ¿no? Para Ujú. cocinar o no nos podemos conectar a los celulares, absolutamente nada. Por el otro lado, si no llovía y había mucho sol, bueno, no te puedes bañar porque no hay agua, porque no se llenaron los tanques, entonces pues en el mar, si quieres bañate en el mar. Y así, entonces me fui dando cuenta qué tan conectada podía estar cuando podía conectar con la naturaleza, porque al final nosotros mismos tenemos nuestra propia naturaleza. Y entonces yo le preguntaba a uno de los granjeros de la finca, oye, ¿cómo le hacen en Costa Rica con el clima tan cambiante y luego les cambian las temporadas de lluvia para cosechar y saber que no se les va a perder porque se les va a inundar o algo? Y me decían, no, bueno, Fer, tú compras una tierra, tú compras un terreno y lo dejas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años a que repose, lo observas, ves quiénes son tus vecinos, qué están cultivando tus Mm. vecinos, qué tipo de tierra hay, cómo son las estaciones, cuándo llueve, cuándo no, cuándo hay calor, cuándo no, qué tipo de plagas hay, qué tipo de mil cosas, mil Ujú. factores. Y después de eso, siembras las semillas. Y me acuerdo que me acordé tanto de esto y fue lo mismo que yo entendí en mi vida. ¿Cómo quiero conectar conmigo mismo, con alguien más, si a esas personas o a ti mismo, en lugar de observarte, 1, 2, 3 años, te gradúas, todavía no sabes qué hacer, en lugar de observarte, luego quieres plantar en una tierra que no sabes cuáles son sus heridas, que no sabes cuáles son sus grietas, sus deseos, lo que han vivido?
Entonces, ¿cómo siembras en la gente y en ti mismo si todavía no te conoces? Para mí, estos viajes, esta manera de conectar de diferentes formas, de integrar mi cuerpo, de ver los ciclos de la naturaleza y entender los míos, fue la manera en que me fue guiando hacia un proyecto tan integral como este. Y verlo cristalizado en un proyecto de Desarticulados que aparte une mis dos mundos favoritos y acerca al tipo de gente que quiero tener cerca de mí, que es gente que está abierta a algo diferente, está abierta a cuestionarse, está abierta a empezar un proceso de sanación, es mucho más de lo que yo pudiera pedir. Wow, está increíble todo, de verdad. O sea, se ve que hay eh, grandes experiencias, grandes vivencias, muchísimo conocimiento detrás, conocimiento de la lectura, conocimiento de las experiencias, conocimiento de lo que tú has ido descubriendo por ti misma. Y eso es algo muy bonito, que se vea reflejado en un solo proyecto. Todo esto que tú traes detrás es algo que estoy seguro que puede ayudar a más de una persona en múltiples factores diferentes. Entonces, felicidades por este proyecto, Fer. Muchas Y, gracias. y me gustaría preguntarte, ¿te consideras una persona curiosa? Porque ahorita, o inquieta, incluso porque me llama la atención lo multifacética que eres. O sea, que muchas personas están en alguna rama que medio les gustó y ahí se quedan, o pueden explorar tal vez otra, pero en ti lo que he visto, con lo que nos has platicado, es que no te quedas con las ganas de conocer mundos nuevos o experiencias nuevas y es, ahora la fotografía, vamos a la fotografía, el tema de la escritura, el tema de la danza, el tema de la introspección y vas conociendo ámbitos diferentes que al final de cuentas te van forjando en todo lo que hoy eres. Sí, definitivamente la curiosidad es clave, pero siento que la curiosidad es algo que todo mundo tiene, es más el tomar acción lo que nos hace, lo que hace esa diferencia de alguien que se va y explora o alguien que se cuestiona a alguien que mejor no, es la curiosidad y como decían, no es hasta que se me quita el miedo, es me aviento con miedo. ¿Qué haces cuando llegan estos miedos? Porque muchas veces, o todas las veces, son lo que nos frenan. Y hay muchísimos miedos diferentes. El qué van a decir, el qué va a Ujú. pasar, el no estoy seguro, el no lo conozco. Cuando llegan a aparecer estos miedos en tu mente de repente con algún nuevo proyecto que quieras emprender, ¿qué es lo que te dices a ti mismo o cómo los frenas? Que no son reales, los cuestiono. O sea, realmente los cuestiono porque si yo estoy entendiendo que adentro de mí hay algo mucho más grande que el nombre, que el rol, que donde vivo, que la familia que habito, pues entonces, ¿por qué? O sea, ese miedo, ¿dónde me sitúa? Si yo ya no me creo todo esto que está a mi alrededor. Y al Claro. cuestionarlo te das cuenta que no existe, que no es real, que son preconcepciones que nos hemos ido formando por cómo crecimos, por lo que escuchamos, por la sociedad que dice o que no dice, pero esta sociedad que sabe, que ha aprendido. Entonces, siento que la curiosidad también es parte de tener un gran cuestionamiento Ujú, y siento que la curiosidad al final está en todos nosotros porque para ser curioso necesitas también ser creativo ujú, y ser creativo es un proceso, la palabra creativo viene de la palabra creación. Inclusive alguien que se dedica a ser físico matemático para resolver un problema tiene que tener creatividad. claro. Y el tener creatividad es que tú estás preparado para tener un proceso de crear. Y si estás dispuesto a crear, tienes que evidentemente cuestionarte y aventarte y ser curioso. Y sí, es como que algo que todo lleva a una cosa a otra, pero para mí, pues tomar acción, porque de chiquita siempre fui muy soñadora y me di cuenta que la diferencia que esos sueños se quedaran en mi cabeza a que sucedieran era tomar acción. Y la primera vez que tomas acción y que ves que no pasa nada, o la primera vez que desde chiquita me acuerdo de que, ay, me vale lo que piensen los demás y que en verdad te das cuenta que si yo le quito ese poder a la sociedad no existe, porque Claro. entonces si realmente no me importa, realmente no existe. Todo lo que existe existe en mi cabeza, porque realmente ya todos son espejos y todos estamos como unidos en algo que ni siquiera podemos dimensionar, ¿no? Claro. Pero pero sí, fue, no sé, creo que hay gente que nace más como que con esta sensibilidad de irse a explorar, y hay personas que lo tienen que ir rompiendo más con ciertas cosas que pasan.
creo que yo fui un poquito de ambas, de chiquita, como te digo, siempre, bueno, mi hermano se burlaba porque decía que le cantaba a los petirrojos, un pajarito rojo que siempre estaba ahí en mi casa, y de repente se burlaba porque lo que escribía en mis libretitas lo leía y se moría de risa. Sí, siempre era como la rara de la familia, pero también vi a mi mamá romper tantas cosas, o sea, como romper con tantos paradigmas de lo Ujú. que ella le tocó en su propia vida, que creo que desde chicos nos hizo a nosotros, a mí y a mis hermanos, cuestionarnos mucho qué era lo correcto, qué no era. Claro, Cuando ves a tus papás pasar por un proceso difícil, creo que viene un cuestionamiento muy grande de que a lo mejor la familia Telerín no existe y de que este ideal que te dice la sociedad de estereotipo de familia tampoco existe. Entonces, a lo claro. mejor siento que también situacionalmente mucha gente le toca más fácil, entre comillas, Ujú. romper con ciertas cosas porque ya hubo alguien que rompió también con ciertos paradigmas sociales por ellos. Entonces, sí. Me encanta. Todo lo que acabas de decir, concuerdo completamente. Es increíble, de verdad. O sea, se ve que es un tema que lo tienes muy consciente, que lo has trabajado, que has leído al respecto, que has tenido introspección para poder tener una sabiduría a corta edad que muchas personas pueden pasar toda su vida y no darse cuenta de estas cosas que tú nos estás compartiendo y que podrían parecer incluso lógicas en cierto punto, pero que como seres humanos a veces estamos tan distraídos con otras cosas que son mucho menos importantes, que no nos cuestionamos y que no llegamos a esta clase de conclusiones y lo que acabas de decir de tomar acción que me parece fundamental es lo que hace y marca la diferencia en nuestra vida y en nuestro entorno. Fer, ahora me quisiera ir, si me permites, a un tema de este multifacetismo que tú tienes y que ahorita lo tocaste brevemente, que es la escritura. Por ahí me aventé algunos de tus textos y están increíbles. ¿Cómo nace? Porque lo mencionabas que de chiquita con los petirrojos y demás y que escribías a la vida, ¿siempre has sido una persona muy sensible? Sí, creo que sí. Creo que sí. Ayudó mucho el lugar en donde crecí. Donde yo crecí era una huerta de nogales que ahorita el progreso, y vuelvo a decir entre comillas, ha cambiado muchísimo, pero yo crecí entre vacas, gallinas, Fregón. perros, animales, borregos, literal, de repente mi papá, ay, se están comiendo los borregos del jardín, o sea, tuve una infancia maravillosa y al final regreso, si queremos entender nuestra sabiduría, solamente voltea a ver la naturaleza, ahí están todas las respuestas. Y yo crecí muy pegada de la naturaleza. Creo que eso me hizo por poderme perder horas viendo los diferentes insectos que había en el jardín, pudiéndome salir a la bici a subir árboles y, ¿sabes? Conectar con todas Sí, estas cosas que a lo mejor no eran cuatro paredes. Creo que ayudó mucho toda esta creatividad y a todo este soñar y a todo este tener un entorno que me fue de alguna manera formando. Y cuando empiezo a escribir, para mí era una manera de hablar, de decir eso que no podía decir en el día a día o en el vivir de lo que pasaba dentro de mi casa. ujú, Cuando yo me salía al jardín y me ponía a bailar o me ponía a escribir, era este momento para conocerme sin ser la hermana de, la hija de, la estudiante de, la amiga de. Era nada más yo y ese mundo. Entonces, me acuerdo perfecto una vez que empiezo a escribir y lo escribí muy chiquita y me acuerdo porque justamente hace poco encontré un bonche de USBs y dije, ¿qué son estos? Son de la edad del caldo. Y los empecé a poner y en uno estaban más de 40 escritos que escribí en la hoja wow. de Word cuando existía Excel y Word. Bueno, siguen existiendo, pero Sí, cuando cuando era utilizaban lo mucho las... moderno, ¿no? Ajá. Y tenía muchísimos escritos desde primaria. Y en uno de ellos decía, ¿por qué escribo? Escribo porque me hace ser más congruente con cómo actúo. Si solo escribo para tener palabras bonitas y adornadas y luego no lo sigo en mi día a día, qué hipocresía. Para mí escribir es una manera de ser congruente con alguien y ese alguien es como esa otra parte de mí. Aparte soy Géminis, entonces tengo, Ok. ¿sabes? Es la parte de la escritora y la que vivía en el mundo, que iba al colegio y que tenía amiguitas y para mí fue una forma de integrar esas dos facetas que viven en todo mundo.
no esta dualidad de la que habla el mundo, la luz y oscuridad que está en todos los seres. Entonces, para mí escribir fue una parte esencial para poder empezar a vivir más mi verdad. Y me di cuenta que me encantaba. Desde chiquita también me gustaba mucho leer. Entonces, obviamente, tu vocabulario cuando Ujú. lees se va expandiendo. Entonces, para mí era como, wow, ahora puedo integrar esta palabra aquí y ahora puedo integrar esta acá. Siento que es un poco lo que le pasa a la gente que ama los números, que ahora esto se divide y esta es la raíz. Para mí era como con la literatura. Entonces, creo que de ahí, cuando crezco, digo, bueno, ¿qué quiero estudiar? No, literatura no, algo más integral. Y entonces decido estudiar comunicación. Ujú. Tenía un poquito también podías escribir, si era por la parte de cine o de novelas o Claro. tal. Entonces, cuando escribo esto, al mismo tiempo empiezo a hacer montaña, escalada deportiva, me encantaba la bici. Y entonces empiezo a decir, bueno, creo que es por el lado de cine documental, porque obviamente con esta sensibilidad a la naturaleza yo quería hacer cine para defender el medio ambiente, ¿por qué no, no? Qué chido. Más si crecí con animales. Ujú. Entonces, yo quería hacer cine documental y todos esos documentales que a mí me inspiraban, yo quería poder estar atrás de eso, de ese mensaje. Entonces, yo creo que antes de que pegara la pandemia, estaba en el auge de mi vida documentalista ambiental y no tanto en lo ambiental, pero un grupo de amigos que son cinematógrafos de aventura quiere decir que grababan carreras de aventura, bici de montaña, escalada deportiva, y me empezaron a invitar mucho desde volar el dron o hacer algunas tomas Sí. en carreras de este tipo. Y para mí esta conexión con la naturaleza era increíble. Entonces yo dije, bueno, creo que esto sí va a ser algo que persigue en mi vida. Cuando llega la pandemia, justo se acaban todas esas carreras, todos los maratones, ultramaratones, carreras de aventura se cancelan por mucho tiempo y fue la ventana en la que yo pude empezar a crear este proyecto. Entonces, bueno, todo es perfecto y por algo la vida me dio un giro de la cámara y la montaña te gustan, pero no va a ser lo que te apasiona el resto de tu vida. Pero sí, creo que escribir de alguna manera definió mucho lo que había en mí. Para mí fue una manera de poder materializar lo que habitaba en mis pensamientos, en mi cabeza, en todo. Qué curioso, ¿no? Cómo de situaciones que pudieran parecer sumamente negativas, donde estás en tu auge, que estás haciendo algo que te gusta, que te apasiona, llega una pandemia mundial que nadie teníamos esperada, te tumba todos tus proyectos, pero a raíz de eso que se podría tomar como algo sumamente negativo, se transforma en algo nuevo y en algo positivo dependiendo del enfoque que tú le puedas llegar a dar y nace este bebé, por así decirlo de Ujú. alguna manera, que es creación completamente tuya y que además engloba diversas facetas de tu vida que te gustan, que te encantan, que te llenan y que además pueden ayudar a los demás. Regresando al tema de la escritura, los documentales, la danza, la lectura, ¿qué significa o qué impacto ha tenido el arte en tu vida? Porque si veo un constante es que te encanta y eres buena para la expresión artística desde diversos rubros, pero siempre como el arte está ahí presente. Ay, pues ahora sí que esa pregunta ni cómo contestarla, porque es algo que está conmigo desde chiquita. No sé en qué momento lo aprendí o si simplemente fue mi manera de expresar lo que sentía, o sea, fue algo muy natural. Desde chiquita siempre busqué más ese lado, inclusive en cosas muy simples como en, mamá, llévame a una clase de baile, ¿no? Ujú. O sea, cosas como desde una perspectiva muy inocente cuando era muy chica, pero siempre fueron más por el lado de pintar, escribir, dibujar, una sensibilidad muy grande con escuchar a las personas. Me gustaba mucho convivir con gente grande. Yo soy la más, o por muchos años, porque luego llegaron los primos chiquitos, fui la más chiquita de mis hermanos, de mis primos, y a mí me gustaba mucho observar todo, observar, te digo, el lugar donde crecí, que era, bueno, un paraíso, observar qué pasaba dentro de mí, observar qué pasaba en mi familia. Y siento que cuando tienes esa sensibilidad para observar, al final lo que sale, o en mi caso fue, pues a lo mejor, como mencionas, de una manera más artística. Pero yo realmente creo que todos somos arte, que en todas las personas hay un grado
de arte, porque Ujú, todos somos artistas en lo que estemos haciendo. Siento que inclusive una persona que sea, no sé, un abogado, un contador, es un arte en sí mismo lo que están haciendo si lo hacen con pasión. Decía otro maestro, no es sagrado solamente los que hacemos algo más de este rubro, ujú. es sagrado todo lo que le pongas el corazón. Es sagrado si para ti ser el mejor abogado es tu proceso creativo, es cómo voy a resolver el caso, es sagrado si eres político y te encanta la gente y luego ver cómo voy a mejorar esto, es sagrado, si me entiendes, lo que Claro, sea que estés haciendo. Obviamente en el mundo dividimos como a los creativos, a los artistas, a los que tienen más sensibilidad con el cuerpo, pero yo creo que no hay cosa como que alguien no sea artista, creo que hay cosa como que alguien no se ha permitido descubrir su lado artista. increíble. Sin palabras, porque es cierto, cuando pones pasión y corazón a lo que haces, puedes transformar lo que has estado haciendo, incluso cuando parece que es de manera mecánica, incluso cuando parece que no hay arte, todos somos arte y todos somos personas únicas que tienen algo que aportar, que tienen algo que dar a sí mismos y a la sociedad. Y es muy bonito lo que acabas de comentar. Fer, ¿qué quisieras agregar para la gente que nos esté escuchando, que ya conoce tu proyecto, que se quiere involucrar, pero que tal vez todavía no se anima, pero que le gustaría sanar algunas de las heridas que tienen por dentro? ¿Por qué hacerlo a través del movimiento, a través de la danza, aunque no se necesite saber nada de bailar? Pero porque es importante romper esta barrera de, pues es que sí lo quiero hacer, pero tal vez no me atrevo. ¿Por qué acudir? Yo creo que cuando estamos medio atorados en la vida, normalmente nos sentimos, si no tenemos como toda una comunidad que nos respalde y que haya espacios para platicar de qué está pasando, tendemos a sentirnos que somos la única persona en el mundo al que le está pasando. Y comentarlo, incluso aceptarlo para nosotros mismos puede ser, bueno, cuesta arriba, qué pena, ¿no? O sea, yo estoy mal. Yo creo que mi mejor consejo sería que busquen un espacio, em, para poder empezar a hablar de lo que nos está pasando. Desarticuladas es un proyecto que es un espacio muy seguro y si bien es con movimiento, es un espacio para empezar a hablar de qué nos está pasando sin siquiera tenerlo resuelto al 100%. Ahora, me encantaría que todo el mundo fuera al proyecto y que fuera un proyecto para todos, pero muchas personas a lo mejor no van a conectar de primera intención con esta herramienta, Ujú. pero busquen una herramienta. Si tu herramienta es ir a platicar con un psicólogo, hazlo. Si tu herramienta es, sabes que mejor me voy a una clase de yoga que es guiada, que es algo, hazlo. Si tu herramienta es la meditación, si tu herramienta es irte al templo o a la iglesia o cualquier religión que practiques, a sentarte un rato, hazlo. O es irte a un café con un amigo a platicarle lo que te está pasando, hazlo. Pero yo creo que mi consejo, si alguien está buscando un camino para sanar, es, no eres el único que te está pasando. Pensar que venimos a que todo sea fácil y ligero en el mundo es o sea, es imposible porque este mundo es una escuela interplanetaria, por así decirlo, donde venimos a aprender. Si no viniéramos a aprender, ya ni estaríamos aquí. No tendríamos ni un cuerpo humano, ¿sí me entiendes? O sea, estamos aquí porque venimos a aprender y venimos a pasar por situaciones difíciles que las tenemos que transformar. Entonces, estás en este mundo, va a haber sufrimiento, tu sufrimiento no es mejor o peor o mayor o menor que el de a la persona que se le murió toda la familia. Todo el sufrimiento es válido y se puede transformar. Solamente busca una herramienta. Ahora, ¿por qué para mí ha sido el cuerpo una manera increíble de sanar? Porque el cuerpo es un distractor increíble. Si yo quiero sanar algo que esté en mi mente o que pasa a nivel de la mente, de la conciencia, pero tengo una lesión en la rodilla, tengo una lesión en el codo, tengo un cáncer, ¿en qué va a estar mi mente inmersa? En Ujú. la lesión de la rodilla, en la lesión del codo o en mi enfermedad. Entonces, cuando tú trabajas con el cuerpo, sanas el cuerpo y trasciendes el cuerpo, entonces se abre un portal enorme para que podamos realmente observar qué hay en la mente y qué hay a nivel emocional y qué es lo que duele desde esa profundidad.
es una manera, es otro lenguaje que nos empieza a revelar que sí hay cosas que duelen y que sí hay traumas de la infancia que probablemente no se acuerda la mente, pero el cuerpo está guardando todas las memorias. Y de muchas retroalimentaciones que he tenido del proyecto de gente que ya lo tomó, es recordé esto, pero no nada más lo recordé como un déjà vu, recordé cómo estaba vestida, cómo se veía ese lugar, cómo se veían las personas cuando esto sucedió con este ejercicio. Recordé esto o sané esto, me di cuenta que quién me dijo que no podía. O sea, lo primero que bloquea el humano es a nivel físico, es el cuerpo y la voz. Pregúntale a alguien con pánico escénico que te cante o que Sí. diga un speech o que se siente aquí a platicar. No, Ujú. estoy bloqueadísimo. No, mejor hablo bajito, no quiero decir lo que pienso. Sí. Y el cuerpo, no, qué oso moverme. Es más, aunque esté solo en mi casa y nadie me está viendo, me siento bien tonto bailando. ¿Por qué? Si se nos dio la capacidad de movernos, ¿por qué no lo estamos haciendo? O sea, el potencial en tu cuerpo está, el potencial en tu mente está, el potencial de sanar está, ¿por qué no lo estamos tomando? ¿Quién lo satanizó tanto? Y creo que ese empezar a tirar todos esos castillos de arena es el mejor consejo que yo le podría decir a alguien. Empiecen por cualquier herramienta que se adapte mejor a ustedes, a su personalidad, digamos. Gran consejo. Fer, tus redes sociales para la gente que quiera ponerse en contacto para alguna de las sesiones o que pudieran ver las reflexiones que compartes, que también son muy profundas, que pudiera conocer más acerca de este mundo, ¿cómo te pudieran encontrar? Estoy en Instagram como María y Luna-bajo. Y realmente ahí es donde está la mayoría de la información del proyecto de Desarticulados y los escritos. Los escritos no todos son míos, muchísimas son frases de grandes maestros, unos que conocidos, otros que no. Pero, pero bueno, ahora sí que ahí comparto toda mi esencia. María Fernanda Armela, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido parte de ti, de lo que haces, de lo que eres. Ha sido una plática muy refrescante, muy nutritiva y llena de conocimientos. Y muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la confianza. Encantados y mucho éxito con todos tus proyectos. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Vayan a las redes sociales de Fer, van a llevarse algo positivo. Escuchen lo que digo, láncense por allá y también los estamos recibiendo en todas las redes sociales de El Diario de Coahuila para que nos dejen todos sus comentarios, les estaremos dando puntual seguimiento. Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.